Bueno, mira, no, realmente te digo, sinceramente creo que es algo que necesitábamos y deseábamos. Nos pone muy felices que ustedes estén acá. Quiero decir que en estos días tan complicados de situación preeleccionaria, nos importa decir que queremos un Ministerio de Salud, que queremos un Ministerio de Salud fuerte, que queremos salud pública y que celebramos profundamente que ustedes existan como oficina y que puedan seguir a cargo de lo que vienen desarrollando. Para nosotros es un honor tenerlos a ustedes hoy acá. No. Así que bueno, Romina, todo tu... Empezamos, si les parece. Bueno, Empecemos, como dale. les contaba, nuestro programa es el Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, pertenece a la Dirección de Medicamentos de Alto Precio dentro del Ministerio de Salud de la Nación, y la idea era eso, contarles por qué hablar de genética en el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no es cierto? ¿Por qué hablar de genética en un programa de enfermedades poco frecuentes? ¿Qué tiene que ver la genética clínica y un Ministerio de Salud de la Nación? Primero, para dar respuesta a un marco normativo que es nuestra ley, la ley de enfermedades poco frecuentes, la 26689, que en el artículo 3 habla de esto, de promover el desarrollo y fortalecimiento de centros de asesoramientos, de atención, investigación en enfermedades de origen genético que incluyan servicios de diagnóstico para estudios complementarios pertinentes. Es decir, primero hay que dar respuesta a la normativa. Segundo, en función de esto, una de las actividades que desarrollamos fundamentalmente en el 2022 y seguimos trabajando es poder haber hecho les voy a pedir a ver si podemos silenciar los micrófonos, gracias. Dentro de la página web de nuestro ministerio van a poder encontrar en el sector de buscador de centros de referencia todos los servicios de genética clínica, ¿sí? Si uno se mete acá en la página web, lo vuelvo a mostrar por si alguno no la conoce, que es www.argentina.gov.ar/salud/poco frecuentes. En el sector de buscador de centros de referencia, tenemos referenciados en la categoría Institutos de Referencia de Genética Clínica, porque no hablamos de laboratorio, sino centros de atención de genética clínica, y no solamente el megacentro, sino tal vez el genetista clínico que está instalado en una institución provincial. Hoy tenemos 62 identificados, hay instituciones privadas también marcadas, y me parece que es un recurso que muchas familias nos preguntan a diario dónde pueden hacer una consulta con genética. Y después me voy a focalizar porque es importante la consulta con el genetista clínico a la hora no solo de pedir un estudio de genética, sino también de interpretarlo y poder hacer la devolución. Vieron que cuando uno va a las charlas de enfermedades poco frecuentes, los disertantes siempre dicen el 80% de las enfermedades poco frecuentes son de origen genético. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la traducción, hablando mal y pronto, que esto significa? Esto significa que la persona que tiene una enfermedad poco frecuente tiene algún cambio en su información genética que genera esa enfermedad poco frecuente. Y los estudios de genética en general confirman dichos cambios. El problema es que la situación no es tan fácil, no es que existe un solo estudio de genética, y eso es lo que vengo yo a contarles un poco hoy y a desmitificar. ¿Cuántos de los que están presentes le habrán dicho, pero a mi hijo o a mi familiar le hicieron un estudio de genética y fue negativo? Bueno, ¿eso qué significa? Entonces, no hay ningún estudio de genética único que contemple toda la información genética y que pueda dar todos los diagnósticos al mismo tiempo. Para que ustedes tengan una idea, nuestra información genética viene en paquetes de información. Cuando uno le explica esto a los pacientes en la consulta, decimos, la información genética es como una biblioteca de 46 libros que son los cromosomas, 23 vienen de mamá en el óvulo y 23 vienen de papá en el espermatozoide. De esta manera, cuando uno forma un niño, el número normal de libros o cromosomas, como se dice en genética, son 46. Ahora bien, dentro de esos 46 cromosomas hay un montón de información muy chiquita. Si uno empieza a desmembrar digamos, ese cromosoma, lo empieza a desintegrar, hay una información muy chiquita que es el ADN. Y adentro de esa información hay información aún más chiquita, que son los genes.
Entonces, si hacemos la comparativa de la información genética con la biblioteca de información, decimos que en esta biblioteca tenemos 46 libros, que son los cromosomas, que pueden tener hojas también, y que a su vez dentro de esta biblioteca hay casi 30.000 genes que conocemos, ¿sí? Específicamente para entre 8.000 a 10.000 que están vinculados a una enfermedad conocida, pero hay otros, casi 30.000, que pueden estar afectados y dar una enfermedad poco frecuente. Esta imagen lo que les quiero mostrar es los distintos niveles de información que existen, ¿eh? Es decir, entonces, uno sabe que hay 46 cromosomas, pero que la estructura del libro puede estar afectado del cromosoma, o bien alguno de estas palabras, es decir, alguno de los genes, estar afectados y también tener un cambio en la información genética, que era lo que decíamos que trae una enfermedad poco frecuente. Fíjense, entonces dentro de los genes uno puede tener un gen afectado, varios genes afectados, y así la estrategia para pedir diferentes estudios de genética. Ahora voy a retomar un poquito en este concepto. Entonces, en nuestras células, 46 cromosomas y un montón de ADN que forman genes y que hay un montón. ¿Por qué es importante la consulta con genética clínica? En esto que yo les digo que las familias nos dicen, pero a mí ya me hicieron un estudio de genética y dio negativo. La genética clínica es una especialidad médica al igual que el traumatólogo, ¿sí? Uno cuando va al traumatólogo de la rodilla te puede pedir o una radiografía, o una tomografía, o una resonancia, o una biopsia, ¿sí? Es decir, hay distintos estudios para mirar la misma información, es decir, la rodilla. En genética pasa lo mismo. En cada individuo y en cada familia hay que elegir el test genético que más le convenga. Y eso, concluir acá, es decir, el test genético adecuado para cada individuo, para cada enfermedad, según los síntomas que tenga, es importante una serie de pasos que generalmente hace el genetista y que muchas veces es una construcción colectiva con el clínico, con el neurólogo. Primero un interrogatorio, ¿sí? Preguntarle sus síntomas, cómo empezó, cuáles son las características de sus manifestaciones clínicas. Luego un examen físico muy detallado. Yo que vengo de la pata de la pediatría, siempre tiene que estar acompañado de perímetro cefálico, peso, talla, etc. Esto que les decía de los estudios complementarios incluso que traen de los colegas, una resonancia, un fondo de ojo, la evaluación cardiológica con un ecocardiograma, una ecografía abdominorenal, y todo esto nos va a permitir elegir en cada individuo y en cada familia un test genético para esa persona. Entonces, ¿qué escenarios podemos tener acá? Podemos tener que entra a la consulta el paciente y yo digo, yo sé lo que tiene el paciente. Tiene tal enfermedad poco frecuente. Por ejemplo, la trisomía 18, que es, en vez de tener 46 cromosomas, como les conté, el paciente tiene 47 a expensas de un cromosoma 18 de más, y en este caso, con un simple cariotipo, el diagnóstico se puede confirmar. O algo que se llama de lesión 22q11 o síndrome velocardiofacial, en el cual además del cariotipo se necesita otra técnica que se llama FISH, o que el paciente venga con síntomas de un cuadro que se llama síndrome de Marfan, pacientes con un hábito longilíneo, dilatación de la aorta, luxación del cristalino, y con el análisis de este gen, que es el FBB1, ¿sí? Tener un síndrome de Prader-Willi, donde ninguno de estos estudios nos sirve y uno lo que tiene que hacer es un estudio que se llama MLPA metilada, o bien que el paciente tenga neurofibromatosis y ya me traiga la variante familiar y lo que tengo que hacer es solamente pedirle esta particularidad familiar. Fíjense que estos escenarios es como el escenario más fácil, pero esto yo les quería mostrar la cantidad de estudios de genética que tenemos disponibles. Es decir, a todos los individuos hacerle el mismo estudio no sirve. Es lo mismo, insisto, que uno vaya al traumatólogo y a todos solamente nos pida radiografía de rodilla y no piense en otros escenarios. ¿Qué es lo que pasa cuando el cuadro clínico es un poco más en estudio, donde las características clínicas del paciente son más orientadoras o que tengan una fuerte sospecha que el paciente tenga una enfermedad poco frecuente, pero la verdad no tengo una hipótesis real?
Entonces, ejemplos, ¿no? Que el paciente tenga una discapacidad intelectual, o que tenga una epilepsia de inicio temprano, o que tenga una hiperlaxitud ligamentaria, o una inmunodeficiencia en estudio, o que sea un bebé o un lactante hipotónico en estudio, o que tenga un cáncer de colon familiar. Fíjense que hay un montón de escenarios donde uno no dice, bueno, hay que pedirle esto, y tal vez uno va transitando por esa información genética que yo le dije que íbamos de lo más grande a lo más chiquito, y que uno va tal vez transitando con eso. Primero inicia con un cariotipo para ver cómo están los cromosomas, el microarray para ver cómo están las hojas de esos libros, y después se mete a la información más chiquita, si todo eso vino normal, estudiando las palabras a través de un panel de genes, o bien el estudio como más top en el análisis de las palabras, que es el exoma clínico. Vamos bien, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien? A ver si Flor me contesta. ¿Se me escucha bien? Sí. Vamos perfecto, Buenísimo. Romy. Entonces, Gracias. ¿se acuerdan de esto que yo les dije de elegir el estudio genético adecuado al paciente? ¿Por qué? Porque lo que uno intenta en estos procesos, tenga o no una hipótesis diagnóstica precisa, es llegar a un diagnóstico de certeza, es llegar a un diagnóstico de precisión. No llamar al paciente y decir, bueno, mi bebé tiene retraso madurativo, mi bebé tiene retraso madurativo y epilepsia, sino poder darle un nombre y apellido a lo que tiene. ¿Y por qué es tan importante, tanto para el individuo como para las familias, tener un diagnóstico de precisión? Una de las funciones que tenemos nosotros como genetistas es poder brindar algo que se llama asesoramiento genético. Es poder contarle a esa persona con una enfermedad poco frecuente o a esas familias si la enfermedad se puede volver a repetir o no. Es decir, que uno puede pensar que una enfermedad poco frecuente de origen genético, un escenario es que pueda venir de papá y es el que transmita la información a su descendencia. Una enfermedad poco frecuente puede venir de mamá y transmitirla, por ejemplo, a sus hijos varones. Puede venir de ambos, de dos personas sanas que son portadores de cierta información, y la combinación de ambos padres hace que aparezca un hijo afectado. Esto se llama herencia recesiva. Lo pueden ver en la mayoría de las enfermedades de pesquisa. Son pacientes que son portadores sanos, y muchas veces cuando las familias son de la misma familia, es decir, son consanguíneos, hay más riesgo que aparezca un bebé afectado. Y fíjense el cuarto escenario, ¿sí? Que sea la persona que tiene la enfermedad poco frecuente, sea la primera en la familia. Entonces ustedes me dicen, ¿pero cómo? Sí, claro, es el primer afectado, es decir, es un evento de novo. En una familia sana siempre hay un primero, y esta persona que ven acá tiene una enfermedad poco frecuente de origen genético, pero que no la heredó de ningún miembro de la familia, ni de su mamá, ni de su papá, ni del abuelo, ni de nada. Entonces, como dice acá, si bien las EPF en su mayoría son de origen genético, no siempre son trastornos heredados. Entonces, fíjense qué importante tener un diagnóstico de precisión para contarle a la pareja si este escenario puede ocurrir acá, donde el riesgo de repetición es bajísimo y el riesgo de recurrencia que les damos es de menor al 1%, que el tercer escenario, donde la pareja tiene un riesgo del 25% que vuelva a aparecer otro niño o niña con la enfermedad, ¿sí? Entonces es fundamental tener diagnósticos precisos para un asesoramiento familiar. En este marco y en la importancia, ustedes saben que hay 10 provincias solamente que tenemos genetistas clínicos, en tratar de llegar y garantizar el exoma u otros estudios a nivel federal, es que empezamos a trabajar en un proyecto federal de establecer circuitos de derivación de muestras con nodos de diferentes niveles, y empezamos a trabajar con distintos actores que hoy me acompañan. Uno es el ANLIS Malbrán, otro es la Unidad de Medicina Translacional del SAMIC de Calafate, Sandra Rosenthal, que no está, pero no replicamos la información porque estaban trabajando en un Salud Investiga que ya está finalizado, con un recursero de absolutamente todos los laboratorios de genética que existen a nivel nacional, y el Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, del cual pertenecemos, que pertenece al Ministerio de Salud de la Nación.
Esto arrancó este año un poco, donde David Bruque, en la unidad de conocimiento traslacional de Hospital SAMIC de Calafate, estaba trabajando para algunas provincias de la Patagonia y mandaba a secuenciar a Corea. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a trabajar con los referentes provinciales a ver de qué manera podemos empezar a articular? Así lo invitamos a David a nuestra reunión presencial, el último 6 de diciembre, nuestra única reunión presencial porque la pandemia nos mantuvo en la organización de este proceso de identificar un referente provincial. Ustedes, lo cuento brevemente, referentes provinciales, le pedimos en esta gestión a cada Ministerio de Salud provincial un referente, un interlocutor válido que nos permita hacer de nexo entre las distintas líneas del programa y la manera de visibilizarlas e implementarlas en cada una de las provincias. En esta reunión presencial juntamos a David con los referentes de las provincias de la Patagonia y de esta manera David empezó a trabajar desde La Pampa para abajo con todas las provincias. Entonces, en este proceso aparece Julián Sánchez Loria y Tomás de la Unidad de Genómica de Alice Malbrán y empezamos a soñar, a decir, bueno, esto que está haciendo David, en vez de mandar a secuenciar a Corea, ¿por qué no lo mandamos a secuenciar a Alice Malbrán? Y replicamos este formato donde David es el nodo de la Patagonia a la hora de realizar el estudio y poder replicarlo en otras provincias y con otros nodos. Algo que es importante que les voy a contar es que los estudios de genética no son como un ticket de supermercado, no es solamente equipar un laboratorio, sino es formar gente e interpretar los resultados. El desafío de la genómica hoy no es comprar un equipamiento, no es un aparato que te da un ticket y te dice qué enfermedad poco frecuente, sino es poder analizar la información, interpretarla y poder saber en el contexto de cada familia y cada paciente el impacto que esa información puede tener. Es decir, es un proceso donde no solamente es equipamiento, sino también capacitar recurso humano. Y con esa lógica es que empezamos a armar esta red federal. Pensamos qué provincias podían replicar la actividad que estaba haciendo David en otras partes del país. Primero hicimos una reunión nosotros para poder pensar todo esto, no solamente capacitar, sino poder hacer, visibilizar listado de profesionales, de recursos, y pensar esta red de genómica no solamente como un ida y vuelta de muestras, sino también establecer circuitos de derivación, formar recursos humanos y protocolizar estos procesos. Aunque les parezca mentira, hay laboratorios que hoy funcionan en la Argentina que no tienen un adecuado informe, es decir, el resultado de la manera que uno lo va a interpretar, de cómo se extrae el ADN, de cómo se vuelca el resultado, y al mismo tiempo fichas clínicas que le permitan a la persona que hace ese análisis tener mayor información del paciente a fin de que la interpretación sea óptima. El primer nodo que pensamos fue la licenciada Belén Brizuela del Instituto de Genética de Misiones. Misiones es una provincia que tiene un instituto de genética tremendo, tiene médicas genetistas, tiene una mirada muy parecida a la que tenemos nosotros en el abordaje, en la atención en las enfermedades poco frecuentes, así que fue uno de los nodos elegidos. Otro de los nodos fue el Centro de Medicina Translacional del Cruce, tenía que estar provincia de Buenos Aires, y el tercer punto fue el Laboratorio Central del Ministerio de Salud de Córdoba. Así hicimos una serie de capacitaciones, las diseñamos, tanto teóricas, virtuales como nos ven acá, como esa gente que les nombré, fueron todos al SAMIC Calafate a formarse, a compartir conocimientos técnicos, a fortalecer los documentos que ya habíamos diseñado previo a la capacitación, que tienen que ver con esto, con el consentimiento informado único, la extracción de ADN, de qué manera se tiene que hacer, la devolución del resultado, el diseño de la ficha, y poder entender qué rol va a tener cada nodo. Justo coincidieron con la visita de la ministra, así que tuvieron mucha suerte y sacaron foto ahí, pero fue una capacitación muy intensiva presencial de 15 días que la aprovecharon un montón. De esta manera, el paso siguiente,
al identificar cuál iba a ser el rol de cada nodo y con esta gente capacitada, así como David da en azul respuesta a estas provincias de la Patagonia, elegimos qué provincia cada nodo capacitado iba a tener que empezar a trabajar. Así, fíjense cómo la provincia de Misiones, por ejemplo, va a dar respuesta a la provincia de Chaco. Y estos son los responsables, estas son nuestras unidades operativas regionales, el nodo regional, el referente del nodo regional, y de estas provincias que van a enviar a cada uno de los nodos regionales las muestras para la devolución. Estas provincias que elegimos acá no es al azar tampoco. Son provincias que tienen médicos genetistas, que en esta primera etapa que tenemos aproximadamente casi 100 exomas para hacer, estamos buscando personas que puedan identificar pacientes que sean realmente pacientes elegidos para exomas. Yo en esa primera parte donde les expliqué la importancia de que el médico genetista haga una anamnesis adecuada, un examen físico, los estudios complementarios, haya descartado otros diagnósticos que con este estudio no pueden ser visibilizados, es sumamente importante. Y en torno a los estudios de genético, para terminar, quiero decirles y contarles un montón de cosas que nos pasan a todos en la práctica cotidiana y que me parece que tenemos que seguir trabajando. Y este espacio, y agradezco nuevamente, es una posibilidad para demistificar y empoderar a los pacientes en muchos temas, ¿sí? Uno, un resultado negativo en genética no es sinónimo que el paciente no tenga un cuadro de origen genético. Uno a veces hace un montón de estudios de genética y todos vienen normales. El 50% de nuestros pacientes están sin diagnóstico. Y a pesar de que todos los estudios sean negativos, es decir, yo le hice un cariotipo, un exoma, una raya, etcétera, y el paciente tiene una enfermedad poco frecuente, puede tener una enfermedad poco frecuente de origen genético por varias cosas. Primero, porque el estudio tiene sus limitaciones, como todo estudio, o porque tal vez, vieron de esa biblioteca enorme que les mostré, haya regiones de la información genética que con los estudios que tenemos disponibles hasta la fecha no los podemos identificar. Otro, no toda enfermedad poco frecuente, si bien tiene base genética, requiere un estudio. Esto lo digo yo porque vengo de la pata de la pediatría, pero hay enfermedades como el ELA, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica. Uno sabe que hay una base o una predisposición genética, es decir, no cualquiera manifiesta esa enfermedad, pero es tan compleja la manifestación o cómo se determina una enfermedad de ese tipo que no existe un estudio para hacer el diagnóstico. Es decir, que hay muchas enfermedades. El otro día estuve en contacto con una de las asociaciones o veía que hacían publicidad de esta charla, que es la enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, ¿no? El megacolon aganglionar congénito, que sí, hay un grupo de pacientes que tiene un gen afectado, es decir, yo puedo estudiarle ese gen, pero hay un grupo de familias que se dice que el Hirschsprung es multifactorial, es decir, si bien hay una base genética, hay otros factores que están involucrados y hace que esa enfermedad aparezca. O bien puede ser porque hay muchas enfermedades poco frecuentes que todavía, si bien creemos que hay una hipótesis genética muy fuerte, no tenemos identificado el gen. Hay un síndrome que se llama ROHAD, que tiene hipoventilación central, los pacientes tienen obesidad. Es muy identificable clínicamente, pero a la fecha en el mundo no se conoce cuál es el cambio genético que tienen los pacientes para tener esa enfermedad poco frecuente. Así que atención con eso también, ¿sí? Después, mucha gente viene a la consulta y dice, no tengo un diagnóstico de certeza, los estudios me dan negativo y no puedo sacar el certificado único de discapacidad. Recuerden todos que el certificado único de discapacidad es un documento que se otorga por discapacidad y no por diagnóstico. Se otorga por una discapacidad intelectual, por una alteración funcional, se entiende una alteración motora, la combinación de todas, pero no por el nombre de la enfermedad. Yo siempre un poco doy el ejemplo que a una persona que le falta un brazo, bueno, tenga el síndrome de Holt-Oram o le falta un brazo porque tuvo un accidente de tránsito, uno le da el certificado porque le falta un miembro
y no tanto por el diagnóstico con nombre y apellido y con gen afectado. Es decir, que los certificados los pueden sacar igual. Después, lo que yo les decía, evaluar cada caso, cada familia, es fundamental para brindar un correcto asesoramiento genético familiar. Y después, atención con esto, porque el genetista tiene una mirada muy integral del paciente, ¿no? Cada vez vemos más que el paciente va al neurólogo y le pide el panel de genes de epilepsia, pero va al reumatólogo y le pide el panel de genes de enfermedades reumatológicas. Lo que llamamos organ doctor, según la especialidad que te toca, es el estudio dirigido que tiene, ¿no? Y esa mirada integral de lo que puede tener el paciente y elegir en cada caso y en cada familia, y no tipo máquina, hacer los paneles a cualquier paciente, es sumamente importante. Y después otra cosa que nos pasa fundamentalmente con las obras sociales, te dicen que no está autorizado el estudio, el exoma, el panel, porque no cambia la conducta terapéutica. Eso porque asumen que la conducta terapéutica está solamente atada a un medicamento, ¿no? Entonces, yo acá les respondo, ¿por qué necesitamos, y a modo de conclusión, así ya terminamos y nos podemos escuchar, ¿por qué se necesita un diagnóstico de certeza? Primero, el diagnóstico de precisión, darle un nombre a lo que tiene un paciente con una enfermedad poco frecuente o ese conjunto de características que todavía no podemos darle nombre, es poder responder a la pregunta a esas mamás y esas familias de por qué, ¿sí? ¿Por qué mi bebé tiene tal cosa o por qué yo tengo tal cosa, ¿sí? Otro punto, muchas veces si sabemos que en el recorrido por el sistema sanitario los pacientes con enfermedades poco frecuentes tienen problemáticas comunes tanto en el pre como en el postdiagnóstico, ponerle por lo menos un diagnóstico de precisión le pone fin a ese recorrido o esa odisea que sabemos que las familias transitan. Salir del aislamiento, poder encontrarse con otras familias y otras personas, identificar guías de seguimiento propias de ese cuadro, independientemente que después uno no le cambie la terapéutica, porque uno no trata enfermedades, no trata diagnósticos genéticos, trata individuos, ¿no? Poner en marcha un acompañamiento socioeducativo y lo que les decía recién de mi rol como genetista es poder contarle a esa familia, a esa pareja, si la enfermedad poco frecuente que tiene su hijo o su hija puede volver a repetirse en la familia. Así que creo que nada más, estas son mis compañeras de programa, Vanina, Laura y Fernanda, y agradezco también a Julián y a David, a Julián de Lanlis y a David de Samit Calafate por acompañarme también en esta presentación.